Apple acaba de lanzar iOS 17 y en este video te estaré dando un vistazo completo a todas las funciones que trae esta actualización. Así que comencemos. Bueno, comencemos hablando de la pantalla de bloqueo, ya que recibió grandes mejoras. Ahora cuando entonces vayas a crear una nueva pantalla de bloqueo, vas a poder tener acceso a varias nuevas funciones y entre ellas encontramos entonces la habilidad de finalmente poder colocar fotos animadas. Así que cuando entonces aquí coloco una foto de mi perrita, vamos aquí a ajustarlo, pues puedes ver que entonces está animada cuando entonces desbloquee el teléfono o cuando abra entonces finalmente mi teléfono, para poder entonces tener acceso a estas fotos animadas, algo que desapareció en iOS 16. Ahora bien, esto no fue lo único que llegó a la pantalla de bloqueo, ya que ahora también tienes acceso a un nuevo sistema de personalización de esta parte de la tipografía, ya que puedes mover este botoncito para entonces ajustar el grosor de la letra que estás colocando aquí. También tienes acceso a otro tipo de tipografía para que tengas más las opciones de personalización, y entonces puedes agrandar o achicar este tamaño de letra para que tengas más opciones a la hora de personalizar. Además de permitir estas opciones de personalización, también tienes acceso al nuevo fondo de pantalla característico de iOS 17, y también Apple ha añadido otra colección llamada Caleidoscopio que tiene estos patrones bien interesantes. Y entonces en la parte de astronomía ahora tenemos nuevos fondos de pantallas enfocados en los diferentes planetas. Anteriormente solamente teníamos la Tierra, la Luna y el sistema solar, pero ahora tenemos Saturno, Júpiter y Marte para que tengas más opciones a la hora de personalizar. Sin embargo, para mí el cambio más importante es que cuando vayas a colocar una foto de fondo de pantalla y quieres colocarla de otra manera, anteriormente no tenías muchas opciones, pero ahora puedes pinchar y moverla donde tú quieras y el teléfono automáticamente estará creando un fondo medio borroso para que entonces pueda extender la imagen, para que puedas colocar la foto donde quieras sin que se vea tan mal a la hora de colocar este tipo de fondo. Otra de las funciones características de iOS 17 es la de poder crear tu propio póster para entonces poder utilizarlo cuando vas a llamar a una persona o cuando entonces recibes la llamada de otra persona. Vamos aquí a editar para que puedas ver cómo puedes personalizar o incluso utilizar otro tipo de póster para poder tener diferentes opciones. Aquí yo tengo varios, como puedes ver mientras estaba probando esta función. Vamos a darle aquí a crear uno y entonces puedo utilizar mi memoji o simplemente la letra, ¿verdad? Mi nombre y ya, súper sencillo. Pero puedo apretar aquí la parte de fotos y el teléfono automáticamente va a reconocer el contacto y el nombre de persona, y aquí puedo colocar pues obviamente la foto que yo quiera. Vamos a colocar esta y entonces puedo moverme hacia los lados para poder personalizar esta foto, así como lo vemos en la pantalla de bloqueo. Puedo cambiar el color si quiero, o incluso también tengo diferentes estilos para poder personalizar aún más esta parte. Y entonces también puedo ir aquí y, al igual que en la pantalla de bloqueo, ir entonces y cambiar la tipografía del nombre, colocar la que yo quiera, agrandarla, incluso también cambiar el color si quiero. Así que aquí digamos que quiero utilizar este póster para mi contacto, le doy aquí listo, y entonces el teléfono me preguntará si quiero que quede así como se ve. Así se verá cuando me llamen. Le doy a continuar y me preguntará también si quiero entonces cambiar la foto de contacto. Aquí pues obviamente puedes decir que no o que sí. Le voy a decir que no, que quiero utilizar otra foto, y aquí entonces puedo utilizar, por ejemplo, yo prefiero el memoji. Le doy aquí a continuar y entonces ahora tengo un nuevo póster de llamada y entonces también una nueva foto de contacto para utilizar en iMessage, y entonces este póster cuando llame a una persona. Obviamente este sistema de póster lo puedes llevar también a la parte de cualquier contacto. Le damos aquí a este contacto, me muevo aquí a la parte de crear uno nuevo y puedo entonces buscar cualquier foto. Vamos a darle aquí a buscar una foto. Aquí tengo un ejemplo de Karol G, y entonces aquí puedo colocar la foto, puedo acercarme o ir hacia atrás, y al igual que en la pantalla de bloqueo, el teléfono automáticamente creará como un gradiente para entonces poder colocar la foto como yo quiera, y me puedo mover a los lados para tener opciones de colores y mucho más. Le doy aquí listo, y entonces cuando quiera, ¿verdad? Aquí me da una visualización de cómo se verá. También me permite escoger la foto de contacto, y aquí puedes ver entonces cómo se vería cuando entonces entre una llamada de esa persona, para que tengas un poquito de más personalización cuando quieres darle un toque diferente a ese contacto. Otra excelentísima función es que ahora cuando recibas una llamada y entonces le envíes directamente el correo de voz, el teléfono automáticamente va a poder transcribir exactamente lo que esa persona está diciendo para que lo puedas ver directamente en la pantalla, aunque desafortunadamente esto solamente funcionará por el momento en inglés y en los países de Estados Unidos y Canadá. Una aplicación que recibió grandes mejoras es la parte de mensajes, ya que ahora cuando aprietas
aprietes este botoncito de más, tienes acceso a todas las funciones que tenías anteriormente. Incluso también cuando vas aquí y aprietas más, tienes acceso a las otras aplicaciones un poco viejas que tenías anteriormente y a otras funciones más que estaremos viendo en breve para que tengas un tipo de nuevo diseño utilizando esta aplicación de mensajes. Cabe la pena recalcar que para abrir la cámara tienes que apretar el botón de más y entonces apretar la cámara, pero hay un pequeño truco, ya que si dejas apretado el botón de más, entonces vas a poder ir directamente a la parte de fotos para que puedas compartir la foto que tú quieras para que sea un poquito más rápido. Una de las nuevas funciones de iMessage es perfecta para esas relaciones donde quieres enviar un mensaje de que llegaste sano y salvo a tu casa, por ejemplo a tu mamá, a tu papá, etcétera. Pues ahora cuando aprietes el botón de más aquí y aprietes entonces esta flechita, hay una nueva función llamada reporte que efectivamente hará eso mismo. Le damos aquí el botón de editar y puedes establecer un temporizador de cuando se acabe ese tiempo, pues enviará ese reporte de que llegaste sano y salvo, o puedes entonces añadir la ubicación específicamente cuando regreses a tu casa o al hotel donde te estás quedando, pues entonces esa persona a la que le envíes ese reporte, el teléfono automáticamente estará enviando un mensaje de que llegaste muy bien. Con este cambio de diseño, Apple también separó la parte de notas de voz, así que cuando empiezo a escribir y envío por ejemplo un mensaje, puedo apretar aquí el botoncito para entonces comenzar a dictar como estás viendo aquí, o entonces puedo apretar el botón aquí de más para entonces enviar notas de audio para poder enviar eso rápidamente. Pero dependiendo de la conversación en la que estés y dependiendo de lo que tú uses en esa conversación, pues eso va a cambiar. El botoncito, como puedes ver aquí, ahora cambió de forma predeterminada a las notas de voz, así que dependiendo de la conversación y de lo que hagas, ese botoncito estará cambiando. Otro cambio en esta aplicación es que si estás en una conversación en grupo y muchas personas escriben y entras un poco tarde, pues ahora el teléfono añadirá una flechita para decirte exactamente dónde te quedaste, para que puedas brincar a ese lugar y puedas saber exactamente lo que se dijo antes de que empieces a escribir. Sin embargo, para mí la función más importante de iMessage ahora con iOS 17 es que puedes deslizarte sobre un mensaje para que entonces puedas responder directamente a ese mensaje. Anteriormente podías dejar el dedo apretado y seleccionar responder, pero ahora te puedes deslizar directamente en ese mensaje para que puedas comunicarte directamente a ese mensaje mucho más rápido, así como lo puedes hacer en WhatsApp y en otras aplicaciones de mensajería. El sistema de búsqueda de iMessage siempre ha sido bastante bueno, pero ahora hay un sistema para poder filtrar mucho mejor. Digamos que quiero buscar las conversaciones con mi amigo Francisco, pues el teléfono automáticamente me lo pone como una etiqueta y ahora entonces yo puedo buscar directamente los diferentes enlaces, las diferentes fotos que he compartido con esta persona para que puedas encontrar ese mensaje mucho más rápido. Aunque por el momento todavía yo no he logrado ver esta nueva función, se supone que ahora con iMessage, cuando envíes notas de voz, el sistema automáticamente podrá transcribirlas, pero quizás dependerá del idioma de la región donde te encuentres para que entonces puedas ver el texto de esa nota de voz sin tener que escucharla. Algo excelente cuando estás en un escenario donde no llevas tus audífonos o algo así que no tienes opción de escuchar, pues ahora tienes más opciones. Hablemos ahora de una de las mejores funciones de iOS 17 y es que ahora vas a poder crear finalmente calcomanías, y entonces para poder crearlas es sumamente fácil. Puedes apretar aquí el botón de más y el teléfono automáticamente va a poder analizar todas las fotos que tienes en tu teléfono para entonces automáticamente crear estas calcomanías. Digamos aquí tenemos aquí la foto de Karol G y entonces el teléfono automáticamente va a cortar el borde de la foto para crear esta calcomanía. Le puedo dar aquí al botón de crear y entonces el teléfono me dice agregar un efecto. Puedes añadir efectos de contorno para tener un borde blanco para que sea más fácil que se distinga, como si fuese una calcomanía, como si fuese un poquito de luces, como si fuese como escarcha, etcétera. Así que tienes varias opciones para poder crear estas calcomanías, pero lo mejor de esto es que puedes también crear estos stickers utilizando fotos en vivo. Así que si por ejemplo aquí podemos buscar una foto que la que tengo aquí en el teléfono para poder crear una foto así como una calcomanía, vamos aquí a agarrar la foto de mi perrita y el teléfono automáticamente va a poder crear esa calcomanía y entonces va a tener ese movimiento. Ahí ya la procesó y puedo compartir esa calcomanía con el movimiento sumamente fácil. Obviamente también vas a poder crear calcomanías directamente desde la aplicación de fotos. Cuando tengas esa foto que quieres convertir en una calcomanía,
calcomanía o un sticker, te mueves hacia arriba y el teléfono automáticamente hará la búsqueda de los bordes de la foto y simplemente dejas el dedo apretado sobre el sujeto y le das aquí el botón de agregar sticker y el teléfono automáticamente lo agregará, y entonces ahí puedes añadir los diferentes efectos que te mencioné anteriormente si quieres. Estos stickers se sincronizarán directamente con tu cuenta de iCloud para que los tengas disponibles tanto en tu computadora como también en tu iPad, y Apple también promete que cuando llegue iOS 17, es decir el día de hoy, pues entonces otras aplicaciones se van a aprovechar de esas calcomanías para que puedas tener esos stickers que creaste en esta aplicación en otras aplicaciones como Instagram, Telegram, Snapchat y más. No podemos hablar de una nueva actualización sin hablar de nuevos memojis, y para poder verlos vamos aquí a la parte de stickers y colocamos aquí el botón de memoji, y aquí vamos a buscar, por ejemplo en mi caso pues voy a utilizar obviamente los de mi cara. Vamos a ver aquí y tenemos tres nuevos stickers que nos muestran aquí, por ejemplo este de un angelito, este como tapándose la cara y este como haciendo una mirada, diría yo, como medio sexy. Así que estos son los tres nuevos memojis que tienes acceso ahora con iOS 17. Bueno, pasemos entonces a la aplicación de fotos, y aquí tenemos varias nuevas funciones, y es que por ejemplo si digamos que entonces pinchas la foto, ahora el teléfono te mostrará un botoncito para que puedas recortar rápidamente esa foto y puedas obtener esa foto que quizás funciona mucho mejor por una pantalla de bloqueo. Y algo también excelente es que cuando te deslizas hacia arriba, ahora el teléfono automáticamente va a poder detectar los diferentes perros y vas a poder añadir esa mascota como una persona, algo que anteriormente no podías añadir. Así que puedes ver aquí que yo tengo añadida a mi perra Pandora y puedo buscar entonces todas las fotos que aparezca en ella, y también puedo ir a la parte de personas para entonces poder tener acceso a esa función de poder ver, por ejemplo, las diferentes personas que están en mi familia, y puedo ver entonces también la parte de mis mascotas. Otra nueva función de la aplicación de fotos es que ahora tienes acceso a nuevos widgets, así que vamos aquí a la parte de widgets y vamos aquí a la parte de fotos. Tenemos la función obviamente las fotos destacadas, pero puedes entonces ir directamente a mostrar fotos específicamente de un álbum para que tengas un poquito de mayor personalización. Aquí tengo una foto de mi álbum y puedo entonces añadir este widget, puedo tocarlo aquí y puedo entonces obviamente cambiar entre las favoritas, los fondos de pantalla, en fin, todos los fondos o todas las álbumes que tengas en tu teléfono. Vas a poder entonces crear un álbum directamente en tu pantalla de bloqueo para que solamente aparezcan fotos de ese álbum. Y el último cambio que encontramos en esta parte de la aplicación de fotos es que ahora en las memorias, en los videitos que el teléfono te prepara automáticamente, ahora vas a poder tener la opción de mover las fotos donde tú quieras para poder reorganizarlas y que entonces la historia pues quizás tenga más sentido para ti, para que tengas entonces más personalización a la hora de crear estas memorias. Hablemos ahora del nuevo teclado de iOS 17, el cual supuestamente es mucho más inteligente, y realmente durante mis meses probando iOS 17 considero que sí lo es. Digamos que entonces cometes un error, pues puedes tocar aquí directamente la pantalla y cambiar la palabra, pero digamos que entonces te cambia la palabra, ves que entonces te mantiene como una línea pequeña azul, puedes entonces tocar la palabra que entonces cambió automáticamente con este corrector, y entonces el teléfono te mostrará otras opciones, o entonces incluso te dirá que si quieres volver a la palabra que estaba mal escrita, para que entonces quizás el teléfono aprenda que eso es una palabra que tú quieres escribir de esa manera, para que entonces el teléfono no siga constantemente cambiando lo que escribiste. La otra súper excelente nueva función del teclado es que cuando tocas un espacio para poder escribir, ahora aparece este botón de auto relleno, que entonces vas a poder decirle al teléfono que escriba en esta parte varias cosas, como por ejemplo un contacto o las contraseñas, algo que es sumamente útil quizás para esa página que no detecta exactamente la contraseña que quieres escribir, o digamos que por ejemplo alguien te pide el número de una persona o la dirección de una persona, pues puedes ir aquí a la parte de contacto y buscar ese contacto. Vamos a ir aquí a la parte de Karol G y entonces voy a poder compartir directamente el número de la persona para que sea súper fácil poder compartir esa información. Hablemos ahora un poco sobre FaceTime, y es que ahora cuando hagas una llamada y esa persona no conteste, vas a entonces poder permitir la función de grabar un video para que entonces esa persona pueda ver quizás lo que le querías enseñar, para que entonces no se pierda esa conexión de algo inmediato. Así que aquí estoy grabando un mensaje en FaceTime
para que tengas esa opción a la hora de comunicarte con una persona. Apple también anunció la función de poder hacer diferentes gestos con tus manos, como por ejemplo un corazón, los dedos así como de aprobación, para que entonces tengas acceso a diferentes efectos en FaceTime para que te puedas comunicar también de esa manera. Y por último, ahora en FaceTime también vas a poder conectarlo directamente en tu Apple TV para que puedas colocar el teléfono en la parte frontal del televisor y entonces puedas hacer videollamadas directamente en tu televisor sentado cómodamente en tu sofá mientras entonces ves a esa otra persona directamente en la pantalla de tu televisor. Apple cambió drásticamente la experiencia de Siri, ya que ahora simplemente puedes decir ese nombre y comenzar entonces a pedir un comando. Veamos cómo funciona. Siri, what is the tallest building in the world? From worldatlas.com, the Burj Khalifa in the United Arab Emirates is the tallest building in the world. What is a good time to go to Dubai? Here's what I found from picoratrail.com. The best months to... Y esa es otra cosa que también puedes hacer pedidos continuamente sin tener que decir el comando, aunque desafortunadamente, como pudiste ver, por el momento solamente está disponible en inglés. Y otra nueva función que puedes hacer con este servicio de inteligente de Apple es enviar mensajes de texto utilizando otros servicios de mensajería además del de Apple. Veamos entonces cómo funciona. Siri, send a message to Francisco. Ahora aquí entonces puedo simplemente cambiar el servicio de mensaje, puedo utilizar WhatsApp, Telegram y obviamente estaremos viéndolo en otros servicios cuando entonces esto lance de forma ya general ahora que viste este video. Así que de esta manera vas a poder utilizar Siri para enviar mensajes en otros servicios además del de Apple. Una de las mejores funciones de iOS 17 se llama Standby o modo de reposo y para eso necesitarás un cargador como este que entonces te permita tener la tecnología de MagSafe y que también entonces te permita tener el teléfono en forma horizontal, ya que entonces cuando coloques el teléfono en forma horizontal y apagues la pantalla, el teléfono va a poder transformarse para poder mostrar una interfaz un poco más como si fuese una pantalla para una casa inteligente, para que puedas ver un sinnúmero de funciones a la mano constantemente. Una vez entonces estés en esta área, vas a tener acceso a diferentes widgets a la mano izquierda y mano derecha. Aquí yo tengo la parte de mi calendario, la parte de baterías, pero también a la mano derecha tengo mi acceso a el clima constantemente y también a mi calendario, aunque puedes dejar el dedo apretado aquí para entonces comenzar a personalizar. Puedes aquí apretar el botón de más para añadir diferentes widgets, como por ejemplo uno enfocado en fotos, en recordatorios, el reloj, etcétera. Vamos aquí a añadir uno del App Store para que entonces puedas ver cómo se ve y entonces te puedes mover entre los diferentes widgets para poder tener acceso a esa información constantemente. De igual forma también te puedes mover a la derecha para tener acceso a otros sistemas más, como por ejemplo este enfocado en fotos, y te puedes mover de arriba hacia abajo para poder ver diferentes memorias. Y entonces si te mueves otra vez a la extrema derecha vas a tener acceso a diferentes relojes para que puedas ver constantemente la hora y la fecha y la temperatura. Aquí tenemos varias, voy a moverme hacia abajo para tener acceso a esta enfocada en las diferentes zonas de tiempo que has añadido en la aplicación de reloj para que puedas ver cómo está la hora en diferentes países. Y entonces puedes también tener acceso a otros widgets más aquí de reloj para que tengas un poquito de más opciones a la hora de utilizar esta función. En realidad para mí esta es una de las mejores funciones de iOS 17, algo que uso constantemente y ya quiero ver cómo otros desarrolladores crearán más widgets para esta experiencia. Hablemos ahora sobre la pantalla de inicio y es que tenemos un cambio bastante drástico y es que ahora finalmente tenemos widgets interactivos. Aquí tengo por ejemplo el widget de la lista de recordatorios y entonces puedo marcar como listo por ejemplo la lista de compras. Vamos a decir que ya compré esto, pues entonces puedo marcarlo directamente en esta aplicación, directamente como un widget sin tener que entrar a la aplicación como teníamos que hacer anteriormente. Sin embargo, este no es el único widget que funciona de esta manera, también el de Apple Music y de otras aplicaciones también, aunque ahora con la llegada de iOS 17 estaremos viendo más aplicaciones que utilicen e implementen esta función de los widgets interactivos. Ahora también en la pantalla de inicio, cuando aprietes el botón de buscar y digamos que buscas aquí la parte de fotos, el teléfono automáticamente
automáticamente puede encontrar obviamente la aplicación que quieres utilizar, pero también otros elementos, y entonces también añadir atajos para funciones rápidas de esa aplicación, como ir por ejemplo a la sección de favoritos, ir a la sección de recientes o de lugares, para que puedas ir mucho más rápido a ese lugar que quieres encontrar. Otra forma en la que también puedes buscar utilizando tus fotos es que ahora cuando te deslices hacia arriba y digamos que tengo aquí una foto de un plato, el teléfono automáticamente detecta que es comida y puedo apretar aquí y el teléfono va a poder buscar recetas rápidamente de la foto que, ¿verdad?, de la información que pueda detectar, como arroz, pollo aquí, y sabe que es una paella y entonces me muestra recetas que puedo hacer para poder crear mi propia paella, para que entonces puedas hacer búsqueda de esos platos que comiste anteriormente y puedas recrear esa receta. Sin embargo, esto no se queda aquí, ya que también el teléfono va a poder detectar por ejemplo los símbolos que están detrás de una camisa para saber cómo lavarla, y también entonces los símbolos cuando le tomas fotos a la parte de tu carro donde se ven todas las bombillas, para saber entonces qué exactamente significan, para que entonces a través de fotos puedas también hacer búsquedas. Y además de poder hacerlo a través de fotos, ahora el teléfono también va a poder hacer ese sistema de búsqueda utilizando videos. Por ejemplo, aquí cuando pare mientras estoy aquí bañando a mi perra y me deslizo hacia arriba, vamos a movernos un poquito más y detecta que entonces es un perro, pues entonces el teléfono va a poder automáticamente poder buscar ese perro que estoy lavando, que sería mi perra, utilizando fotos similares. Así que también a través de la parte de videos vas a poder hacer búsquedas en tu teléfono. Este año con iOS 17 Apple mejoró la experiencia de AirDrop, ya que ahora cuando juntes dos teléfonos a la misma vez, si esas personas no se conocen, vas a poder compartir rápidamente y fácilmente tu información de contacto, para que puedas entonces compartir tu correo o tu número simplemente tocando dos teléfonos a la misma vez. Esta misma función de acercar dos teléfonos también la vas a poder utilizar para compartir cualquier contenido de AirDrop, como una foto, como ves aquí. Simplemente llevas el teléfono que quiere compartir al otro teléfono y aparecerá una interfaz para poder compartir ese contenido sin tener que buscar el contacto específicamente en la función de AirDrop. Apple también añadió nuevas funciones a la aplicación de Safari, y la primera de ellas es que ahora vas a poder recibir más información sin tener que completar una búsqueda yendo a Google. Por ejemplo, digamos que quiero buscar información de un juego, aquí tengo el equipo de los Dodgers, pues entonces el teléfono automáticamente va a poder mostrarte esa información sin tener que ir a Google, para que puedas ver cuánto fue la puntuación de ese juego. Para las personas que quieren un poquito de más privacidad, ahora cuando te deslices en las pestañas para ir a la parte de navegación privada, el teléfono automáticamente va a poder hacer un escaneo facial. Vamos aquí a buscar a Google para entonces hacer esa búsqueda, y entonces cuando me salga y vaya a mis pestañas regulares, vamos aquí a cerrar el Safari para que puedas ver cómo es que funciona. Cuando voy aquí y me deslizo a la parte de navegación privada, puedes ver que está bloqueada y que entonces escanea mi cara para poder ver esas pestañas en esta parte oculta. Si eres una persona que quiere separar su vida de trabajo con su vida personal, ahora en Safari hay una nueva función llamada perfiles, que entonces puedes crear, digamos, un perfil de trabajo y uno personal, para que entonces en la parte de personal solamente esté la información de tus contraseñas y de las páginas que visitas, y entonces digamos que por ejemplo en la parte de trabajo, pues entonces ahí estén solamente las pestañas enfocadas en trabajo, pero también todo el historial y todas las contraseñas. Así que esto es un poco diferente a la parte de grupos de pestañas, ya que entonces la información del historial, de los cookies y de los datos de ese perfil se separa de los diferentes perfiles, para que tengas un poquito de mayor privacidad. Eso entonces lo activaría yendo aquí a la parte de pestañas, y entonces aquí puedes ver como tengo la parte de personal que tiene 43 pestañas, o entonces también puedo ir aquí a la parte de personal o trabajo, y entonces vas a poder ver que es prácticamente limpio, no hay nada aquí de pestañas ni nada por el estilo. Tengo algo completamente limpio para que entonces pueda separar más mi vida personal de la de mi trabajo. Uno de los aspectos más molestosos cuando vas a entrar a un lugar y te pide un código de verificación es que entonces cuando te llega ese texto te ocupa bastante espacio en la aplicación de mensajes, y entonces es otra conversación que te ocupa ese espacio. Pues ahora cuando recibas ese código vas a poder ir aquí a la parte de contraseñas. Una vez escanee tu cara, vas a ir aquí a la parte de opciones de contraseñas, y el teléfono ahora te va a poder mostrar la parte de borrar automáticamente, para que se borre esa conversación con ese código de seguridad. Una vez entonces lo puedas entonces entrar directamente a esa cuenta, para que entonces no te ocupe tanto espacio. Ahora bien, esto también
también aplicará a los códigos de verificación que recibas entonces por correo electrónico utilizando la aplicación de Apple, para que también en esa parte de los códigos de seguridad tengas un poco de mayor facilidad. Y para aquellas personas que tengan una familia y quieren compartir las contraseñas, ya sea de Netflix o de cualquier otro servicio, pues ahora con iOS 17 vas a poder compartir las contraseñas con esos miembros de la familia, para que entonces no tengas que estar en ese trabajo de enviar la contraseña de un servicio, y de esa manera para que todo sea un poco más fácil utilizando esta función. La aplicación de Apple Music recibió grandes mejoras, pero una de ellas tenemos que ir a la parte de configuración primero. Vamos aquí a la parte de música y es una nueva función llamada Crossfade, que entonces te permite establecer cuántos segundos quieres que una canción parezca que se mezcle con otra, para que entonces la transición entre escuchar una canción y otra no sea tan abrupto y parezca que cambie muy repentinamente. Esto entonces te dará una experiencia mucho más como si estuvieses en una discoteca. Otro cambio visual que encontramos es que ahora cuando estés escuchando ciertos álbumes, ahora estos tienen como ciertas animaciones para que la experiencia sea un poquito más interesante, y ahora también un sistema como de gradiente entre el álbum y la interfaz de la aplicación para que se vea mucho mejor. Y entonces cuando entras aquí a la parte del menú de esta canción, por ejemplo, puedes entonces apretar el botón para poder ver los créditos, para que puedas ver por ejemplo quién es el intérprete y quién entonces escribió la canción, la producción de ingeniería y mucho más, para que sepas más información de esa canción favorita. Hablemos ahora un poco sobre las nuevas funciones para los AirPods, específicamente los AirPods Pro de segunda generación. Y es que ahora cuando actives por primera vez iOS 17 con tus AirPods y vayas aquí a la parte de configuración del sonido de tus audífonos, vas a poder ver que ahora tenemos unas nuevas funciones. Por ejemplo, la parte de controlar el ruido de forma adaptable, para que entonces puedas escuchar mucho mejor lo que está pasando a tu alrededor, pero quizá los sonidos más altos y más molestosos se puedan reducir, para que entonces puedas tener una experiencia de cancelación de ruido, pero que también puedas mantenerte alerta de las cosas que puedan pasar, como un carro pasando, una alarma, etcétera. Sin embargo, también ahora hay una nueva función en la parte de reconocimiento de conversación, así que ahora cuando por ejemplo estés escuchando música o un podcast o lo que sea y vayas a un lugar donde tengas que hablar y entonces comiences a hablar, pues el teléfono automáticamente va a poder reducir el ruido a tu alrededor y también entonces amplificar la voz de la otra persona que te está hablando, para que puedas escucharlo mucho mejor aun cuando tienes tus audífonos. Todos esos detalles que te mencioné anteriormente, aunque lo puedes activar directamente del centro de control, cuando vayas aquí a la parte de configuración de los AirPods, en la pantalla principal seleccionas aquí AirPods, vas a poder cambiar entre los sonidos ambientales, la parte de desactivarlo o de cancelación de ruido completamente. Y entonces cuando bajes un poco más, aquí es donde tenemos la parte de volumen personalizado, la parte de reconocimiento de diálogo cuando empieces a hablar, y entonces la reducción de ruidos altos, para que cuando tengas entonces la parte de sonido adaptable, esas alarmas o esos ruidos bastante fuertes no entren directamente a tu oído y no te afecten. Otra nueva función es que cuando entonces estés en una llamada y toques una vez tus audífonos, vas a poder silenciar el micrófono, algo bastante útil para por ejemplo en una llamada, o cuando también estés en una videollamada como Zoom o algo así, para que puedas silenciar rápidamente tu micrófono y entonces no tengas esos momentos bochornosos. Y por último, Apple también promete que ahora el sistema de poder cambiar automáticamente entre los diferentes equipos de Apple que tenga, se supone que ahora es mucho mejor, mucho más estable, pero para eso tendremos que esperar unos días más luego de que lance iOS 17 para ver si en efecto tenemos una mejor experiencia. La aplicación de los mapas de Apple ahora mejoró sustancialmente, ya que recibió una función bastante útil, y es que ahora puedes descargar los mapas para que los puedas utilizar cuando no tengas conexión. Para poder hacer eso, vamos aquí a la parte de tu contacto, le damos aquí a mapas sin conexión y entonces le damos aquí a la parte de descargar un nuevo mapa. Puedes escoger lo que tú quieras o buscamos aquí una ciudad, vamos aquí a buscar Orlando, Florida, y el teléfono automáticamente va a colocar un espacio, aunque te puedes acercar mucho más para poder escoger esa área específicamente y comenzar a descargar, para que entonces no te pierdas aun cuando no tengas conexión. Apple también promete que si tienes un carro eléctrico vas a poder ver el estatus y la disponibilidad de ciertas redes de cargadores eléctricos directamente en la aplicación de los mapas de Apple, para que sepas exactamente cuál será tu experiencia una vez entonces llegues a ese cargador. Una nueva función en la aplicación de salud es que ahora vas a poder registrar tu estado mental, si es algo que es importante para ti, para poder ver cómo te has sentido durante un tiempo. Pues ahora cuando bajes aquí a la parte de estado mental, tocas aquí y vas a poder
registrar cómo te sentiste, por ejemplo, en el ánimo, cómo lo tienes o cómo te has sentido a lo largo del día. Le das aquí siguiente y el teléfono te va a mostrar como un gradiente entre muy mal o muy bien. Vamos a decir que me siento muy bien grabando este video. Pues aquí te pregunta qué describe mejor cómo te sientes, si te sientes felicidad, confianza, etcétera. ¿Qué te ha afectado más durante el día? Digamos que la familia, la vida sentimental, etcétera. Puedes añadir más información si quieres. Le das aquí listo y entonces vas a poder haber registrado ese día de cómo te sentiste para que puedas ver cómo ha cambiado tu estado de ánimo durante los pasados días o meses. La aplicación de recordatorios recibió dos nuevas funciones bien interesantes y es que ahora cuando le das aquí agregar una lista, le doy aquí a, por ejemplo, que es una de compra, él me pregunta si es una lista estándar o regular, le doy aquí que es una lista de compras del súper, le doy aquí listo y cuando vaya aquí a esta lista de compras y añada, por ejemplo, leche, pues el teléfono automáticamente va a poder agrupar esas cosas que estoy añadiendo. Voy aquí a escribir jugo, vamos a añadir que si yo carne, por ejemplo, pues el teléfono automáticamente va a poder organizar la lista de compras dependiendo del área donde se encuentra ese artículo para que el proceso de hacer la compra sea uno mucho más fácil. Y la otra función que la compañía añadió es poder ver tus recordatorios como columnas para que entonces puedas tener, por ejemplo, una columna de recordatorios importantes, etcétera. Vamos entonces a añadir esto importante, pues te puedes mover entre estas listas de regulatorios que quieres hacer para que puedas ver, por ejemplo, diferentes columnas de contenido y puedas organizarte de una nueva manera. La aplicación de notas ahora es mucho más inteligente, específicamente para aquellas personas que escanean documentos o que añadan algún documento PDF, ya que ahora vas a poder visualizar mucho mejor los documentos PDFs o los documentos escaneados que añadas a esta aplicación para que puedas ver diferentes páginas aquí, puedas acercarte, en fin, tienes muchas opciones a la hora de ver estos PDFs, algo sumamente útil si eres una persona que utiliza esta aplicación para estudiar y añade libros o algunas lecturas a esta aplicación. Lo otro que también puedes hacer es poder tener acceso a un mejorado sistema para poder tener acceso a la información de poder llenar los blancos, por ejemplo, de algún documento legal o cualquier documento que recibas. Y es que ahora cuando tengas esta parte de blancos para poder llenar, le das aquí al botoncito del lápiz con 3 puntitos y el teléfono automáticamente va a crear los espacios para poder rellenarlos de una manera súper fácil y sencilla. Y digamos que, por ejemplo, que además de escribir cosas, quieres añadir tu firma, pues el teléfono automáticamente tiene un botoncito para la firma y también para agregar un cuadro de texto específicamente para esos lugares donde quizás el teléfono no encontró un lugar para escribir, pues entonces tú automáticamente lo podrás hacer. Y la otra función que se encuentra en la aplicación de notas es que cuando dejas el dedo apretado para poder pegar o seleccionar, te mueves hacia la derecha y en la parte de agregar un enlace, además de poder agregar un enlace desde la web o donde tú quieras, vas a poder entonces agregar un enlace a una nota que tengas en tu aplicación de notas para que entonces puedas tener un cierto tipo de jerarquía para que puedas entonces organizarte de cierta manera. Y entonces en esta nota que tenga aquí diferentes enlaces a otras notas, pues puedes simplemente tocar aquí y vas a poder ir directamente a esa nota. Además de todas esas nuevas funciones, Apple también añadió otras que son un poquito difíciles de organizar en un grupo, pero ahora Apple estará trabajando mucho mejor con la parte de hoteles alrededor del mundo para poder añadir el sistema de AirPlay para que puedas transferir tu contenido de tu iPhone o de tu iPad directamente al televisor de ese hotel. Otro cambio que Apple hizo fue que finalmente ahora puedes compartir un AirTag con una persona. Digamos que quieres compartir una maleta que le tienes puesto ese AirTag, pues ahora directamente en la aplicación de encontrar vas aquí a buscar, por ejemplo, ese AirTag que quieres compartir. Vamos a seleccionar este y entonces vas a poder bajar para entonces decirle aquí al teléfono de que quieres agregar a una persona, que esta persona obviamente también puede localizar este AirTag. Le vas a dar entonces a continuar y entonces aquí vas a poder buscar la persona con la que quieres compartir ese AirTag y entonces esa persona estará recibiendo una invitación para que entonces pueda monitorear ese AirTag directamente desde su teléfono. Un cambio que vas a querer cambiar sería en la parte de configuración y bajando directamente a la parte de accesibilidad y tocando la parte de tocar, y aquí vamos a ir a reacción táctil y esto entonces te permitirá cambiar cuánto tiempo tienes que esperar para entonces que el
teléfono registre que dejaste el dedo apretado sobre una imagen o un enlace, aquí el teléfono te muestra tres opciones: breve, predeterminada y largo. Obviamente largo sería que tienes que esperar bastante tiempo para que entonces se abra esa foto. Obviamente en mi opinión lo mejor sería cambiarlo a breve para que entonces sea mucho más rápido cuando toques la imagen y entonces puedas ver la vista previa. Si eres una persona que tiene luces u otros dispositivos de iluminación conectados al servicio de Apple, pues ahora es mucho mejor el proceso de cambiar los colores y de monitorear el nivel de intensidad de esa luz para que entonces sea un poco más fácil manejar todos estos equipos directamente en la aplicación de casa inteligente de tu iPhone. También ahora Apple te permite encontrar el control remoto perdido de tu Apple TV, específicamente el nuevo control, así que no el de la pasada generación. Así que utilizando un sistema bastante similar al de los AirTag vas a poder encontrar ese control perdido utilizando tu teléfono. Aunque desafortunadamente no funcionará por ahora entre idiomas de español e inglés, Siri estará llegando con formato bilingüe finalmente, pero específicamente con varias lenguas del país de India, así que tendremos que esperar un poco más para ver cuándo estará llegando esta función finalmente de Siri bilingüe entre español e inglés. Ahora también directamente en el centro de control tendrás un botoncito para poder hacer sonar tu Apple Watch, y esto será excelente. Digamos que por ejemplo te lo quitaste y ahora no encuentras dónde lo dejaste, pues ahora vas a poder hacer el proceso a la inversa. Usualmente utilizas el Apple Watch para encontrar tu iPhone, pues ahora vas a poder utilizar tu teléfono para poder encontrar tu reloj inteligente. Y así es como suena cuando estás tratando de encontrar tu Apple Watch. Y por último, una excelente función para muchas personas es que ahora cuando vas aquí a la parte de temporizadores en la aplicación de reloj, finalmente Apple permite tener múltiples temporizadores. Vamos aquí a añadir uno de 6 minutos y puedo aquí apretar el botón de más para entonces crear uno nuevo. Y lo mejor es que Apple tiene como opciones preconfiguradas de 5, 10, 15, 30 minutos. Así que le doy aquí el botón de 45 minutos y cuando entonces bajo aquí a la parte de la pantalla de bloqueo, puedo ver entonces las dos temporizadores que tengo en mi teléfono para poder finalmente tener acceso a esta función. Y con ese último detalle te he contado prácticamente todas las funciones que trae iOS 17. Este sistema operativo estará disponible a partir del iPhone XR en adelante, así que si tienes un iPhone 11, un iPhone 12, 13, etcétera, vas a poder disfrutar de todas estas nuevas funciones en tu teléfono. Ahora que hemos llegado al final de este video, ¿qué piensas tú sobre todas estas nuevas funciones? ¿Cuál ya quieres tener en tu iPhone a la hora de descargar esta actualización? Déjamelo saber aquí abajo en la sección de comentarios. Y si llegaste al final de este video, coloca entonces un emoji del trébol para saber que eres del grupo que vio todo este video. Ustedes son sin duda alguna los mejores. Gracias por ver y nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.